Con ayuda de las líneas de fuerza vamos a desarrollar el concepto de flujo del campo eléctrico y establecer un teorema de gran utilidad conocido como ley de Gauss. Anteriormente establecimos que la densidad de líneas de fuerza era proporcional a la intensidad del campo eléctrico en esa zona. Podemos definir una magnitud relacionada con la densidad de líneas de fuerza y establecer su valor cuantitativamente. Si consideramos una determinada superficie S perpendicular al campo E, definimos el flujo del campo eléctrico como el producto del módulo del campo por el área de la superficie. Por lo tanto, el flujo es una cantidad escalar que expresa una medida del campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie, o expresado de otra forma, es la medida del número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Es importante recordar que el flujo que atraviesa una superficie de área es perpendicular al campo E. Recuerde además que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, el número de líneas que penetran la superficie es proporcional al producto de E llamado flujo eléctrico. El flujo eléctrico en unidades del sistema internacional se expresa en voltios por metro, o, de forma equivalente, newton por metro al cuadrado por coulombio. Por definición, el flujo eléctrico parte de las cargas positivas y termina en las negativas, y en ausencia de las últimas termina en el infinito. También de la definición de flujo eléctrico se puede concluir que una carga de un coulombio genera un flujo total de un coulombio. Todo comenzó cuando el físico y químico británico Michael Faraday, quien nació en 1791, por medio de un simple experimento para estudiar el campo eléctrico, llegó a la conclusión errónea de que existe algún tipo de flujo eléctrico que parte de las cargas. El experimento consistió en dos esferas metálicas concéntricas, separadas por un dieléctrico, la más grande consistente en dos hemisferios que se podían unir fuertemente. Primero se cargó la esfera pequeña con una carga eléctrica conocida. Con el cuidado adecuado se colocó el dieléctrico, y luego se armó la esfera grande. Al descargarla exterior y después medir las cargas restantes en ambas esferas, resultó que ambas eran iguales en magnitudes. Esto es cierto para cualquier aislante. Faraday supuso que existía un flujo eléctrico, y concluyó que era proporcional a la carga. Fue Carl Friedrich Gauss quien expresó matemáticamente esta relación, dando lugar a la ley que lleva su nombre.